¿Quién? El Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Cómo responder a esta pregunta sin conocerlo? Bueno amigos, un gusto comenzar un nuevo programa de Conocerles Todo con todos vosotros, con Aitor, con Charlie. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, hoy estoy aquí con vosotros en la misma sala. Te has metido en la pecera. Normalmente estoy en otra sala en el ordenador controlando la grabación, pero hoy me he venido aquí para sentirlo más de cerca. A mí me gusta, ¿no, Charlie, tenerlo más cerquita? Sí, así nos podemos mirar, nos reímos más y nos complicidad. vemos. Sí. Sí, muy contentos de comenzar un nuevo podcast y también contentos de saber que muchos amigos están aquí con nosotros para aprender más de Dios. Conocerles todo. Hoy vamos a hablar acerca de los componentes de la salvación. En algún programa anterior hemos hablado acerca de la importancia de la salvación, de Jesús como nuestro Salvador. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esos elementos que componen la salvación, que hay muchos, ¿eh? Justificación por la fe, justicia, reconciliación. Yo tengo aquí el guión que nos hace Charlie. Adopción, arrepentimiento, santificación, perfección. Y hay más. Bueno, y el final no lo voy a desvelar, ¿eh? Pero el final me encanta. Quedaros hasta el final porque de verdad que el final merece la pena muchísimo. Todo el programa, pero el final es lo mejor. Es estupendo. Bueno, pues vamos a empezar, Charlie, si te parece, vamos a empezar hablando acerca de cuáles son un poquito, bueno, cuáles son, ya los he comentado, de esos elementos de la salvación basados sobre todo en la relación personal con Cristo. Sí, eso es muy importante para que quede claro a nuestra audiencia que la salvación la obtenemos únicamente por Jesús. Todo viene de Dios, es gracias a Él que nosotros podemos ser salvos, pero dentro de este proceso de salvación hay algunos componentes, ¿no? Como has dicho, Esther. Y quisiera que comenzáramos con la justificación. ¿Cómo veis? La justificación es muy importante porque es como el primer paso, ¿no? Que tenemos nosotros en el momento de aceptar a Cristo y cuando se nos imputa la justicia, se nos otorga la justicia. Y tiene este nivel forense. Es como si estuviéramos ante un juez que nos dictamina o que nos hace justos delante de él y delante de todos los demás. ¿Forense? ¿Por qué? ¿Por qué dices forense? Porque a mí forense me suena a muerte. La verdad es que sí. Sí, pero forense en realidad tiene que ver con jueces, con juzgado, vale. con legal. Vale. Y sí, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él es el que nos representa ante este juez. Uh-huh. Y es el juez, Dios, por así decirlo, el Padre, que nos da una sentencia de inocente, por así decirlo. Pero aunque hayamos nosotros cometido los errores o hayamos sido culpables o seamos culpables, se nos imputa esta justicia gracias a Jesús. Uh-huh. Eso es estupendo. Justificación por la fe, que eso lo complica un poquito más, ¿no? Justificación por la fe. ¿Cómo podemos entender esa justificación por la fe? Sí, es simplemente creer que Jesús, al final de cuentas, me salva, porque si nos ponemos a evaluar nuestra vida, podemos llegar a pensar que no somos buenos o hay un poquito de maldad en nuestro interior. Entonces, por fe, nosotros creemos que Jesús nos salva, nos perdona, nos da esta oportunidad de ser salvos. Entonces, se necesita fe, se requiere creer que es Jesús el que nos otorga esta salvación, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Entonces, ahí viene la justificación por la fe. Somos justos o se nos declara justos por la fe en Jesús. Uh-huh. ¿Solo por eso? ¿Solo por eso se nos declara justos? O Sí, o sea, solo por eso, no lo digo como si fuera poco, pero para tenerlo claro, ¿solo por creer en que Jesús nos declara justos ya está? Solo por creer en que Jesús nos declara justos empieza la justificación, que es como el primer componente, ¿no?, de la salvación. Y después se van desarrollando otras etapas en el proceso de la salvación que tienen que ver con la reconciliación, la santificación, que es lo que vamos a hablar en esta hora. Vale. Es como que comienza creyendo, pero esa creencia se hace una confianza, se hace una relación. Entonces no es solamente por creer, porque hay un texto bíblico que dice que los diablos creen y tiemblan, ¿no? No es solo creer, es vivir, es una relación con Jesús que te va transformando. Entonces es todo un camino de relación con Él, ¿no?
Y hablábamos el otro día acerca de la salvación y decíamos que Jesús murió por nosotros, que Jesús ha pagado el precio de nuestro pecado. Entonces Jesús es quien nos sustituye, nuestro sustituto. Sí. Y eso también podría estar relacionado con la justificación, ¿no? El hecho de que deberíamos ser nosotros los que muriéramos definitivamente, ¿no? Porque somos nosotros, la humanidad, la que ha pecado, la que ha traicionado a Dios. Pero es Jesús quien toma nuestro lugar y dice, no, ellos son imperfectos, han pecado, han traicionado a Dios, no tienen manera de reconciliarse con Dios. Yo puedo hacerlo. Me cambio por ellos, me pongo en su lugar, voy a morir la muerte que ellos deberían morir y de ese modo es como Jesús nos salva, ¿no? Sí. Entonces la justificación por la fe está muy relacionado con entender este concepto. Exacto. Y es que en la Biblia el término justificación o justicia tiene que ver con legalidad, ¿no? Con cumplir una ley. Y cuando nosotros estudiamos las palabras, tanto hebreas como griegas, en este caso en hebreo sería sedek, sadak, y en el Nuevo Testamento el griego dikaiso, dikaios, dikaiosune, dependiendo si es un verbo, un adjetivo o un sustantivo, tienen relación con términos legales. Es decir, que aquí hay una ley, la ley divina, la ley de Dios, que ha estado desde siempre, que ha sido transgredida, ¿no? Por nuestros primeros padres, y ahora se tiene que aplicar toda esta fuerza de la ley, lo que implica transgredir la ley, y es la muerte. Entonces, es interesante saber que, aunque el proceso de salvación o de justicia tiene que ver con la ley, el concepto de Dios como Padre rebasa este concepto y también nos muestra a un Dios que es misericordioso, porque Él mismo está pagando la consecuencia de la transgresión de la ley. Y ahí es donde vemos la gracia, el amor de Dios hacia nosotros o por nosotros, en el sentido de que su ley sigue siendo justa, perfecta, buena, se tiene que cumplir, pero al haberla transgredido nosotros, viene Cristo y Él toma este lugar para que se siga cumpliendo su ley, pero también se siga viendo el amor de Dios, que van ligadas de la mano. ¿Podemos ver en el Antiguo Testamento algún pasaje en el que podamos ver un poquito esta justificación? Sí, no sé si habéis leído en Zacarías, hay un episodio donde había una persona que estaba impura, que estaba sucia, y de pronto aparece otra persona y le da un vestido nuevo, un vestido limpio, lo purifica, ¿no? Entonces, esta representación o este acto de cambiar las vestiduras sucias por unas limpias representa un acto de justificación, de redención. Y también, si vamos un poquito al Nuevo Testamento, se puede ilustrar la parábola o la historia que cuenta Jesús en Mateo 22 sobre las bodas, que todos los que tenían la invitación eran invitados, pero también se les daba o se les pedía que llevaran un vestido al banquete. Y aquel que no tuviese ese vestido no podía entrar. Entonces es importante que aquellos que quieran alcanzar la salvación o que quieran presentarse delante de Dios sean justos, estén vestidos con este manto de justicia. Pero nuestros trapos, como dice la Biblia, son inmundos. Entonces viene Cristo y nos da un vestido nuevo, un vestido de bodas para que podamos entrar a ese banquete. Entonces ahí se ve la justicia, que todavía se exige este vestido, esta vestimenta, pero nos la otorga Dios mismo. Qué bonito, ¿no? Que sea el Señor el que nos cubre. Sí. Yo me he quedado con ganas, he estado leyendo antes ese pasaje de la Biblia, me he quedado con ganas de investigarlo un poco más y entenderlo un poco más porque por el final ese, ¿no? ¿Cómo se puede colar en la fiesta un invitado que no tiene esas ropas de justicia? Y la forma en la que lo echa al final el rey. Pero bueno, el ejemplo es muy bueno para entenderlo. Sí, Jesús usó muchas parábolas, muchas historias para que pudiésemos entender claramente. Sí. Y esto del manto de justicia después nos va a ayudar también a entender otro concepto como que estudiaremos más tarde, como es la perfección, ¿no? Hay una cita de Elena de White que me gustaría que nos comentaras un poquito, que habla acerca de la justificación. Sobre la justificación por la fe. Sí, es una cita muy, muy conocida por algunos y la voy a leer. Una de las mejores definiciones de justificación por la fe
es la siguiente. ¿Qué es la justificación por la fe? Ella dice, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Ujú. Aquí tenemos también un poco, no sé si os parece, esa lucha de siempre de las obras o la fe. La salvación por la fe o por las obras, ¿no? Siempre tenemos esa lucha y parece Sí, como sí. que no pueden ser ambas cosas, que tiene que ser una de las dos. ¿Por qué siempre las enfrentamos? Es como, si es por las obras, es como que me puedo salvar yo solo. Si es por la fe, es como que Jesús me salva y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Ujú. ¿Por qué como humanos no podemos entender que son las dos? Que es por la fe, pero que las obras vienen después. Sí, no sé, quizás nos gustan los absolutos o nos cuesta creer que esto sea cierto, ¿no? Como que estamos acostumbrados a que si yo trabajo, me tienes que pagar, ¿no? O si tú no trabajas, yo no te pago el salario. Entonces estamos acostumbrados a un sistema capitalista quizás de logro, recompensa. Y cuando nos damos cuenta de que la salvación es algo gratis, algo que no tengo que hacer nada, es como que increíble, ¿no? Quizás esto... Hay tongo ahí, tiene que haber algo ahí. Sí, pero es una maravillosa noticia que podamos compartir. ¿A vosotros os costó, porque es una piedra ahí en el camino cristiano a veces, ¿a vosotros os costó entender la relación entre la fe y las obras? ¿O no? Yo creo que todavía estoy en el proceso de entenderlo y sí, me cuesta, muchas veces me cuesta. Me cuesta llevarlo. A veces es como que se me enciende la bombilla y parece que lo puedo entender por un momento, pero luego en el día a día poder vivirlo me cuesta. Sí, no me es nada fácil. Sí, a mí más que nada cuando, por ejemplo, siento que mi carácter no demuestra un carácter cristiano o no sé, pienso algo que no debería pensar, digo, mi salvación está en juego, no sé, ¿no? Como que quiero salvarme por lo que yo hago. Entonces ahí como que me cuesta un tanto creer que voy a ser salvo, ¿no? Pero cuando de pronto voy al Señor y Él me perdona mis pecados, me ayuda a crecer, a dejar atrás el pasado y mi vida antigua, ¿no? Como que ya empiezo a comprender, pero es día tras día tenemos diferentes situaciones, ¿no? Sí. Que nos estresan, problemas, personas, como tú decías al principio, Esther, antes de empezar a grabar, que si alguien me quita el parking, ¿no? Como que me enfado y sale algo ahí que no es muy, muy cristiano, ¿no? Pero al final, ese Señor que está trabajando en nuestra vida nos quiere transformar y entendamos que al final no seremos salvos por lo que hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo. Ujú. Sí que es verdad que a veces nos cuesta. Yo creo que lo que en la fe la necesitamos sobre todo para entender o para aceptar que Dios es capaz de transformarnos, Ujú. ¿no? ¿No podría Sí. ser eso que nos cuesta entender que Dios puede hacer en mí lo que yo no puedo hacer? O sea, yo soy capaz de hacer buenas obras, pero no soy capaz de cambiar mi corazón. Pero Dios puede cambiar mi corazón. Ujú. Entonces, si ya es difícil hacer buenas obras, cambiar el corazón nos parece imposible, pero que Dios lo puede hacer, lo creemos, pero lo tenemos que creer de verdad para que lo pueda hacer realmente, ¿no? Sí. Y yo Exacto. noto a veces también que personalmente me cuesta mucho sentir de verdad ese profundo agradecimiento por la salvación que me ofrece Dios. Y pienso que el no poder sentir como debería dónde estoy o dónde estaba y de dónde me ha rescatado Dios y ese agradecimiento tan grande es lo que me hace que luego las obras de la fe no vengan solas, ¿sabes? Ujú, Y ujú. yo sienta que me tengo que esforzar por hacerlas Mm. porque no me están saliendo solas. Mm. Porque creo que esas obras de la fe son fruto de ese profundo agradecimiento que sentimos, ¿no? Al ver el amor tan grande que se nos ha entregado, entonces surge algo en nuestro corazón que nos hace querer agradar a Dios, querer amar a los demás y tal. Y si a mí no me sale de forma natural, pues muchas veces pienso, ¿será que realmente no soy capaz de valorar como debería y de sentirme tan agradecido por lo que Dios ha hecho por mí? Mm. Es como que tengo ahí un corazón endurecido y no sé, tal vez a veces me llego a pensar, ¿no? Llego a sentir que sí, que simplemente lo que me merezco es ser salvo y entonces por eso no me siento tan... Mm.
Y hay otras personas, que conozco algunas personas, que piensan justo lo contrario. Lo opuesto, sí, eso pensaba Mira, yo no también. merezco ser salvo. Y hablas con ellas, les explicas el amor de Dios, les explicas, no, yo no merezco ser salvo. Y son personas que Sí. son buenas personas, que Sí. no son personas, pero piensan que no son merecedoras de ser salvas y no hay forma humana de convencerlas de que el Señor ha muerto por ellas, de que la salvación es un regalo. No hay forma. Yo creo que en cada persona Satanás Sí. juega sus armas de una manera y hace todo lo posible por tenernos engañados y porque no sepamos ver realmente lo que Dios hace por nosotros Ujú. y lo que nos propone, ¿no? Sí, y en relación con estas personas que están en el otro extremo que decías, Esther, que se sienten tan pecadoras, tan culpables, que no pueden reconciliarse con Dios, ¿no? Yo creo que otro elemento, otro componente de la salvación es la reconciliación. Ujú. Y, por ejemplo, cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando lastimamos a alguien, lo normal sería sentirnos avergonzados, ¿no? Sentirnos Claro, mal por claro. haber lastimado a alguien. Y muchas veces cuando hacemos daño, quizás nos apartamos, nos alejamos o no queremos ver a esa persona porque pensamos que nos va a juzgar, que nos va a rechazar, que no nos va a perdonar, ¿no? Y pienso que así puede pasar en nuestra relación con Dios, ¿no? Cuando sentimos que lo hemos ofendido, que hemos fallado, en vez de ir a Él, como que nos alejamos. Como Y- Adán y Eva, ¿no? Cuando pecaron. Exacto, exactamente. Ujú. Total. Entonces, la reconciliación es muy importante. Hay un versículo que me gustaría mencionar en 2 Corintios 5:19. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, a través de Cristo nosotros somos reconciliados con Dios porque Él ya no toma en cuenta todos nuestros errores, nuestros pecados. Y también hay otro episodio de la Biblia donde Jesús contaba una historia, una parábola de que había una persona que tenía un deudor, que le debía un poquito, ¿no? Y le perdonó la deuda. Y también tenía otro deudor que le debía muchísimo y no le quiso perdonar la deuda, ¿no? Y decía Jesús que nosotros deberíamos estar agradecidos porque Él nos está perdonando nuestras deudas y hacer lo mismo con otras personas también. Y sobre este tema también menciona, o Jesús pregunta, quién será que amará más a su maestro? Pregunta Jesús. Y los discípulos contestaron, pues aquel al que le perdonó más, ese amará más a su maestro. Entonces, siento que si estamos hundidos, si estamos en una situación muy alejada de Dios por nuestros pecados, por nuestros errores, si nos sentimos mal, si Dios nos perdona todo esto, debemos amarle más y reconciliarnos con Dios, porque si no nos sentimos reconciliados, si no siento que Dios me perdona, si no siento que tengo nuevamente el acceso a Él, difícilmente podré disfrutar y experimentar la salvación en Sí. mi vida. Sí, a eso es a lo que me refería antes, ¿no? Que Ujú. o bien porque crees que no te perdona, o bien porque no sientes que Hay algo que perdonar. que haya algo que perdonar o que estés tan Mal. en una condición tan mala, bien por una de esas dos, puedes no sentir tanto agradecimiento y que eso haga que Él no pueda actuar de la misma manera en ti, ¿no? Ujú. Sí. Hablaremos en algún Exactamente. programa también del tema del perdón, porque es un tema interesante y tiene un trasfondo que creo que es importante para nosotros en nuestra vida cristiana práctica, ¿no? Pero continuando hablando de la reconciliación, en Romanos 5, Jesús muere por las personas mientras aún están en pecado. Entonces el evento salvífico está separado de ellos y es anterior a la aparición de la fe. ¿Cómo entendemos esto? Sí, ese pasaje de Romanos es muy interesante. Hablábamos antes de comenzar que el apóstol Pablo la lió mucho, ¿no? Porque hay muchas cosas Nos lía, sí. que a veces nos cuesta comprender, pero sí, Jesús dice, el apóstol Pablo dice que Jesús murió mientras aún estábamos en pecados. Y creo que también lo lleva a antes de la entrada del pecado, cuando desde este concilio divino, ¿no? En el cielo se había planeado la forma de rescatar al hombre en caso de que pecara. Entonces ya Jesús se había ofrecido, la segunda persona de la deidad. Dijo, si Adán y Eva, si el hombre peca, yo iré a rescatarlos.
Entonces, antes de que hubiese fe, antes de que hubiese conocimiento de un Salvador, antes de que pudiésemos tener idea de lo que Cristo hizo o hiciera, tomando en cuenta el Antiguo Testamento, ya había esta idea, ¿no? Ya existía esta idea de la muerte de Jesús por nosotros. Y también me gusta la idea, no sé qué pensáis, de reconciliación relativa a la paz. Volver a unir a dos personas. En aquellos momentos entre judíos y gentiles pues no había muy buena relación, ¿no? Y cuando Jesús pues les dice, en Pablo, ¿no? Y que tienen que llevarse bien, que cristiano puede ser un judío y cristiano puede ser un gentil. Esto costó también un poquito, ¿no? ¿Por qué a veces nos cuestan tanto las personas que son diferentes a nosotros? Pregunta, ¿no? Es que es complicado, o sea, de verdad, reconciliarnos cuando alguien nos hace daño, reconciliarnos, volver a unirnos con la gente, ¿no? Esto, yo creo, yo no sé. Hay circunstancias, por eso decía antes que merecería la pena hacer un programa entero del perdón, porque hay circunstancias en las que el perdón no es suficiente. Y sé que esto es muy duro porque para Dios sí puede volver a pegar las cosas de manera que... El perdón no es suficiente, dices, para que haya reconciliación, ¿verdad? Claro, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, es como una vasija. Tú rompes una vasija y luego le puedes pegar los trozos, pero no va a quedar igual. Con las relaciones es lo mismo. Yo puedo discutir con Charlie, pero si tenemos un problema muy grande y yo traiciono a Charlie... Charlie no va a volver a tener confianza conmigo. Aunque yo haya cambiado, aunque le demuestre que he cambiado, esa relación está rota y obligarnos, a veces nos obligamos, lo he visto sobre todo en parejas, ¿no? En algunos pastores con temas matrimoniales y tal, ¿no? Que obligan a la pareja a reconciliarse, entre comillas, obligan, ¿no? Sí, que presionan es que un a veces poco. es muy difícil, porque si se ha roto, el poder volver a unir esos trozos, esa reconciliación, como seres humanos nos cuesta a lo mejor entender la reconciliación con Dios, porque a nivel humano es muy difícil a veces una reconciliación completa, volver a confiar en la persona, ¿no? Esa vasija que se cae, se rompe, le pegas los trocitos, puede quedarte igual, pero sigue rota, ves las rajitas, ¿no? Dios no, Dios es capaz de reconciliar en el sentido de esa vasija la hace otra vez nueva. O sea, no se nota ningún trocito. Es como si el tiempo no hubiera pasado, una reconciliación total y completa. Entonces, como seres humanos, a veces me pregunto cómo podemos alcanzar a entender la reconciliación con Dios si no conseguimos entender la reconciliación o no conseguimos a veces reconciliarnos totalmente entre nosotros, ¿no? Sí, a mí me ha pasado en mis relaciones que se han roto algunas y sí ha habido perdón, pero no siempre hay reconciliación y no es obligatoria. Lo que sí debería ser obligatorio es el perdón, ¿no? Tratar de soltar, porque muchas veces o casi siempre cuando perdonas también te haces un bien a ti. Pero la reconciliación sí es un tema hablando de relaciones humanas. No siempre es conveniente, ¿no? Porque implica a dos personas y es como un pacto, un trato, un convenio, un negocio. En el caso de Dios, sabemos que Dios es fiel y que nunca falla y que su amor es inmensurable y que no cambia y que es perfecto. El que puede fallar soy yo. Pero cuando implica a otra persona que tiene también sus luchas, sus pruebas, a veces la reconciliación no puede ser porque seguirá causando daño. Pero siempre debería estar el perdón, yo pienso. Y el respeto. Y el respeto. Yo he intentado en mis relaciones reconciliarme con estas que han sido rotas, ¿no? Pero a veces, aunque yo tengo la intención, la otra persona no la tiene. Y hay que respetar, como tú has dicho, ¿no? Y tratar de seguir avanzando y aprender de los errores que hemos cometido y seguir creciendo y mejorando hasta llegar a la perfección que vamos a ir hablando esta hora. Pero sí es un tema complicado, pero siento que en relación con Dios, Dios siempre está dispuesto a reconciliarse. Él quiere que estemos nuevamente juntos, que nos llevemos bien. Él se olvida de todo y Él tiene la capacidad para volver a hacer la vasija. Aunque si nosotros la rompemos, Él puede hacer una nueva, una más bonita y preciosa y la relación se restaura de una manera positiva y sana con Él. Ahí entra también un poco la fe, ¿no? La fe en que Dios puede restaurar una relación totalmente entre Él y yo. La relación queda totalmente restaurada gracias a Jesús, ¿no? Ahí entraría también esa La fe en Jesús, exacto. Pero es que con Dios es más que una reconciliación. Hablamos de una especie de adopción.
porque Dios es Padre y nos trata como si fuéramos sus hijos, más que como unas criaturas, sino como sus propios hijos. ¿Cómo podemos entender la adopción en relación con la justificación? Sí, pues la adopción es un concepto que también aparece en la Biblia y, por ejemplo, Primera de Juan 3 dice, mirad qué gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Y si nosotros hacemos un recorrido a la historia del Antiguo Testamento, cuando se le hicieron las promesas a Abraham de que él iba a tener un descendiente, iba a ser padre de las naciones y que de su linaje vendría el que iba a salvar a la humanidad, Ujú. el pueblo judío, los descendientes de Abraham, se sintieron muy orgullosos de ser hijos de Abraham, ¿no? De ser un grupo escogido, un grupo especial. Entonces, durante el tiempo de Jesús, ser hijo de Abraham, ser parte de este linaje, era un orgullo, ¿no? Nacionalista, porque incluía la salvación. Entonces, cuando viene Cristo, cuando vemos las cartas del apóstol Pablo, de Juan, vemos que Dios, al final de cuentas, quiere también adoptarnos, quiere que seamos hijos de Abraham también y formar parte de ese linaje escogido. Entonces, gracias a que nosotros, por la fe en Cristo Jesús, creemos en esta que nos imputa la justicia, creemos en esta justicia, es que también podemos ser llamados hermanos de Jesús e hijos del Padre. Y en el tiempo de Jesús, el hecho de adoptar, de hecho también en el Antiguo Testamento, era una idea muy, muy, muy importante. Por ejemplo, el levirato, que cuando tu pareja, siendo tu mujer, se moría tu esposo, el hermano de tu esposo, tu cuñado, tenía la obligación de casarse contigo para darte hijos. Y los hijos que ya tenías eran adoptados por el nuevo padre, ¿no? Entonces, la adopción era algo muy importante, el hecho de formar parte de un linaje era algo que importaba muchísimo. Y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la adopción romana, por así decirlo, cuando había muchos esclavos o para pagar las deudas, a veces tenías que vender a tus hijos, tu hijo pasaba a ser propiedad prácticamente de una nueva persona. Lo adoptaban y ya no era más tu hijo, pero recibía todos los beneficios del nuevo padre. Ujú. Entonces cogía el apellido, podía recibir una herencia y tenía un nuevo nombre, un nuevo estatus. Ya no era más un hijo de una persona esclava, sino que era hijo de otro, ¿no? Ujú. Entonces yo pienso que el apóstol Pablo, cuando habla de adopción en relación con la justicia, quería, hablando al público que escribió principalmente, que entendiéramos eso, ¿no? Que ahora nosotros somos hijos de Dios y todos los beneficios que implica ser hijos de Dios los podemos tener a través de esta adopción que Él hace de nosotros. Ujú. No sé si me di a explicar. Sí, Te has sí, sí. explicado súper bien. Hablé mucho y no sé. No, muy bien. Además, la parte esa que nos acabas de comentar me parece interesante, lo del nuevo nombre, etcétera, porque me recuerda que Jesús también nos va a poner un nuevo nombre en el cielo, Sí, etcétera, sí, ¿no? sí. Entonces, la parte esa de adopción es En una interesante. piedrecita blanca, dice Ajá. Apocalipsis. Es hermoso. Pero para que el Señor nos pueda adoptar, para que podamos ser justificados, para que podamos hacer todo esto que hemos comentado y además ser salvos, necesitamos algo importante y necesario, que es el arrepentimiento. ¿Qué es Sí. exactamente el arrepentimiento? Sí, esto venía un poco con lo que decía Aitor, ¿no? De una persona que no siente, yo no hago nada malo, yo no se está arrepintiendo de nada. Es Ujú. como que no siente esa necesidad de que se le perdone algo, de un Salvador. Y, por ejemplo, para poder experimentar el arrepentimiento, para decir que es un arrepentimiento sincero, en primer lugar, debe haber un reconocimiento de que la persona es pecadora. Y en segundo lugar, el corazón debe sentirse, no sé, como dolido, Mm. triste, por lo que ha hecho, por lo que ha vivido.
Yo creo que esto lo hemos experimentado todos en alguno momento, o en sí. muchos momentos, aunque a lo mejor no sea como nos sentimos todos los días, pero lo podemos entender, sabemos a qué se refiere. Ese momento en el que te das cuenta de que has hecho algo malo, ya no por las consecuencias que a lo mejor tienes, sino porque has herido a alguien que quieres, has hecho algo que de verdad te entristece a ti haber hecho y te gustaría ir atrás en el tiempo y no haberlo hecho. Sí, sí. Y la Biblia, por ejemplo, en 2 Corintios 7, habla de 2 tipos de arrepentimiento. Y dice ahí que hay un arrepentimiento del mundo que produce muerte, pero el arrepentimiento piadoso produce vida y salvación. Entonces, el arrepentimiento que necesitamos nosotros es el genuino, el piadoso, el sincero, el que tiene esperanza, porque no queremos invitar a nuestros oyentes a que vivan toda la vida con un corazón dolido, ¿no? Un corazón dañado, lastimado, sino que vayamos con un corazón arrepentido por lo que quizás hemos hecho o por lo que quizás somos, no sé, y entendamos que Dios quiere darnos una nueva oportunidad, porque también hay personas en la iglesia o en la vida cristiana que no manejan bien este proceso, ¿no? de duelo, de dolor por lo que hacen, y toda su vida religiosa, su experiencia en la iglesia es un martirio, es doloroso, siempre sufriendo triste, por ¿no? lo que yo hago, Sí. con el látigo, ¿no? Con un pecado, soy una miseria. No. Sí. Entonces, es bueno arrepentirse, sentir un dolor por lo que hemos hecho, el pecado que quizás tenemos, pero entender que este arrepentimiento nos lleva a la vida, nos lleva a Jesús, nos lleva a una transformación, nos lleva a un cambio y no nos lleva a la muerte. Porque una persona que puede estar experimentando el arrepentimiento en su vida por cualquier cosa que haya hecho, incluso como dice la Biblia, puede llevarlo a la muerte, al suicidio o a como el cometer... ejemplo de Judas, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, algunos dicen lo de Judas no fue un arrepentimiento, sino que fue un remordimiento y todo eso. Pero sí, el arrepentimiento es sentir que hemos hecho algo mal y dejar que Dios trabaje en nuestra vida, ¿no? Entonces, A mí me gusta mucho la imagen de eso, de cambiar de dirección, ¿no? Estás yendo hacia un sitio que... Profundo deseo de cambio, iba a decir yo. Sí, que nos pasa a veces, ¿no? Salgo de casa con prisa, creo que he aparcado el coche en un lado y a mitad de camino me doy cuenta de que era en el lado contrario, entonces me doy media vuelta y vuelvo. ¿No? Me gusta esa imagen del arrepentimiento también, no como algo que a lo mejor he hecho ya en el pasado y no puedo cambiar, sino como una actitud en la vida en la que estoy a tiempo de cambiar. A lo mejor voy por un camino que no es el adecuado y de repente me doy cuenta, por aquí no es el correcto. Entonces me arrepiento, digamos, ¿no? Doy media vuelta y cambio de dirección. Sí, creo que esa palabra en griego es metanoia, que es ir por un lado, pero ir y encaminarse por el lado correcto. Y yo siento que en nuestra vida deberíamos vivir sucesos de arrepentimiento constante, porque una vez que profundizamos en la Biblia, profundizamos en Dios, el Señor a través de su Espíritu Santo nos revela qué es lo que está mal en nosotros y qué es lo que tenemos que cambiar. Y entonces, para poder cambiar, para poder crecer, necesitamos reconocer aquello que está mal y arrepentirnos de ello y seguir avanzando. Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta, que no vivamos enfrascados en el pasado, sino que el Señor siga revelando en nuestro presente qué necesito, qué puedo yo mejorar de mi vida y seguir perfeccionándome en ese camino. Solamente una puntualización, las personas que viven sufriendo, como dices, hay cristianos que es que si el arrepentimiento es cambiar de dirección, es lógico que sintamos un poco de tristeza o de pena porque hemos equivocado el camino, ¿no? O porque hemos hecho daño a los que queremos, como dice Aitor. Pero también tenemos un lastre, que no sé muy bien de dónde viene, de autocastigo, sí. o no sé cómo llamarlo, de masoquismo. Sí, o sea, no sé muy bien si es por el tema de las obras o por qué es exactamente, o por el concepto de un Dios cruel o un Dios justiciero o un Dios que castiga,
pero no es tampoco que Dios castigue exactamente, ¿no? Es más bien que hay consecuencias para nuestros actos. Entonces, si hemos hecho algo mal, vamos a tener una consecuencia que posiblemente no va a ser muy positiva. Pero no hay que estar sufriendo. Y ese sufrir a veces es como una autoflagelación o un autocastigo, ¿no? Y también tendría que ver un poco... Tengo que pagar, ¿no? Tengo que pagar por lo que he hecho y si es un daño muy grande el que he hecho, tengo que pagar mucho y sufrir mucho para poder... No. Claro. Si has hecho algo malo... Bueno, sí, en algunos casos lo puedes intentar corregir, ¿no? Puedes hacer algo, pero no tienes que estar sufriendo para pagar ese mal que has hecho. Una cosa es corregirlo, como muy bien dices. Si puedes Sí. corregirlo, corrígelo, por supuesto que sí. Siéntete mal para cambiar, por supuesto que sí, porque lo que has hecho no está bien y Sí, tienes que un cambiar. arrepentimiento que produzca cambio, no... Pero un arrepentimiento Sí. tipo castigo solamente te hace daño, hará daño a las personas que tienes alrededor. Y perdonadme lo que voy a decir, pero es satánico. O sea, Sí, sí. Satanás se aprovecha de eso. De esa culpa permanente. Sí. Sí. Tú a lo mejor te sientes más cristiano, pero realmente no es así. Realmente lo que estás haciendo no es algo que el Señor quiera. El Señor no quiere que tú estés triste y castigándote. El Señor lo que quiere es que estés feliz, que cambies de camino para que seas feliz y hagas feliz a otros, pero no que te estés haciendo daño a ti mismo y haciendo daño a los demás con una actitud absolutamente negativa, ¿no? Sí, hay gente que si no siente ese dolor o ese castigo no se siente bien, porque es lo que ha vivido toda su vida o lo que le han enseñado desde pequeño, ¿no? Que tienes que sufrir, tienes que pagar. Y a veces cuando no lo entendemos nosotros mismos también, o sea, queremos que las personas lo piensen como nosotros también. Y tú también tienes que sufrir por lo que has hecho, ¿no? Y como que estamos en un ciclo del cual no podemos salir. Y algunas religiones incluso hay que te pones cilicio y te autoflagelas para que sufras bien sufrido por haber sido malo, ¿no? Entonces, no sé, el haber sido malo no significa que tengas que estar haciéndote daño constantemente, sino que tienes que cambiar, ¿no? Sí, eso lo mencionó Aitor antes y ahora lo repites tú. Y era lo que yo también quería decir, que el arrepentimiento sincero es aquel que tiene deseos de cambiar, ¿no? Porque a veces puede pasar que es una cosa difícil de cambiar, una adicción, algo que por lo más que tú quieras no puedes, pero debe existir ese deseo de cambiar. Y es allí donde podemos decir que hay verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento involucra una transformación completa y radical. Y pone aquí en el guión, que es que me gustan mucho los guiones de nuestro amigo Charlie, la motivación más profunda de la conversión es el amor y la bondad de Dios. Esto me encanta, me encanta. Pero me gusta mucho esa transformación completa y radical que nos llevaría a otro ítem, que sería la santificación. Porque esa transformación completa y radical tiene que ver con ser santo. ¿Y qué es ser santo? Porque a veces en la Biblia escuchamos ser santo. Hay religiones que nos hablan de un tipo de santidad, que casi son dioses, y no es exactamente lo que la Biblia nos dice. Entonces, ¿cómo entendéis vosotros la santidad? Iba a decir también, ¿no?, que luego está ese pensamiento de ese se cree muy santo. ¿Sabes? Sí. O sea, ¿Es esa verdad? idea de que ser santo es hacerlo todo bien. Sí, ser perfecto, ¿no? Uh-huh. Sí, pienso que, por ejemplo, hay algunas ideas de lo que es santo, lo que es sagrado, ¿no? Incluso este concepto de santidad muchas veces se pasa incluso no solo a personas, sino objetos o rituales o actitudes. Por ejemplo, yo recuerdo que fui una vez a una iglesia y habían unos huesos allí. Y decían que eran huesos santos, eran sagrados, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega el concepto, la idea de lo que es santo, ¿no? Siento que el Señor en la Biblia nos invita a ser santos a todos los hijos suyos, los creyentes. Y si vamos un poquito a los términos griegos, hebreos, tiene una connotación de estar separado, ¿no? Una persona santa es una persona apartada. Y, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se utiliza unas 170 veces como sustantivo, 470 veces como sustantivo. Como adjetivo, 120 veces. La palabra santidad, santo. Y
En realidad se utiliza muchas veces, más de 500, 600. Y también en el Nuevo Testamento se utiliza muchísimas veces. Sí. El Señor es un Dios santo y Él invita a que nosotros también busquemos esa santidad, como dice Hebreos, sin la cual ninguno verá al Señor. Ujú. Es como algo que Dios quiere que nosotros alcancemos para poder estar en su presencia. Ujú. En el Antiguo Testamento, bueno, al principio, en el Edén, había una relación muy directa con Dios. Hablaban, caminaban juntos, cara a cara. Pero con la entrada del pecado, esta relación se dañó y podemos ver que hubo una separación, ¿no? Negativa en este aspecto. Y cuando el pueblo de Israel cuando Dios quería hablar con el pueblo no quería porque tenía miedo, ¿no? Y cualquier persona que no estuviese santificada, pues iba a morir. Por eso tenía que ir Moisés delante de Dios y se ponía un velo, porque estaba delante de la presencia de Dios. Ahora mismo ya no estamos en esos tiempos, ¿no? de ser completamente destruidos, porque estamos a través de la mediación de Jesús. Y a través de Él, de lo que ha hecho el Espíritu Santo, nos está santificando constantemente para que algún día podamos volver a estar cara a cara con Dios, como al principio. Ahora mismo, hablábamos con Héctor, si Dios se apareciera en toda su gloria, a nosotros que no somos realmente personas santificadas, nos destruiría. Entonces, tenemos que intentar buscar la santificación, la santidad día tras día, para poder algún día estar en la presencia de Dios. Ujú. Ahora bien, esta santidad no se alcanza por nuestros esfuerzos, no se alcanza por mis acciones, por lo mucho que yo memorice la Biblia, por muchas oraciones que yo haga. Eso que te iba ayuda, a preguntar, que Charlie. ayuda. ¿No es algo físico también de apartarse ahí como los monjes estos en el Tíbet, de apartarse? O sea, la separación que hablabas antes, ¿qué significa De ser santidad? apartado, ajá. ¿Se refiere a eso como algo físico? O sea, tengo que apartarme del mundo, tengo que apartarme de todo lo que considero malo y aislarme en un Monasterio ahí en un perdido. monasterio, en una cueva por ahí para ser santo. O creo que lo ibas a explicar ahora, ¿cómo se alcanza? Sí, siento que es una mentalidad, porque Jesús dijo que estamos en el mundo, ¿no? Y no, apártalos, ¿cómo es? Apártalos del mundo. No los quites del mundo, pero apártalos del mal. Es decir, nosotros seguiremos aquí en el mundo. A mí me gusta más la palabra sociedad, porque es como, esos son del mundo. Es como, ¿de Claro, qué mundo? Sí, ¿y yo de dónde soy? De Marte. Claro, exactamente. Es como... Nosotros sabemos, ¿no? Siento que el Espíritu Santo nos revela qué es lo bueno y qué es lo malo. El Señor quiere que nos apartemos de lo malo, Muy bien. pero no de las personas ni que nos aislemos. Al contrario, quiere que nosotros estemos allí porque es donde más podemos tener una influencia o hacer una influencia en los demás. Ujú. Entonces, la oración, el estudio de la Biblia y todo lo que podamos nosotros intentar hacer para ser santos influye, pero al final lo que nos santifica o el que nos santifica es Dios. Dios a través de su Espíritu en nuestra vida. Ujú. Me gusta mucho lo que pones aquí en el guión, es un proceso progresivo de cambio moral, ¿no? Un proceso progresivo de cambio moral que no lo hacemos nosotros, sino que lo hace Jesús en nosotros y que nos lleva a ese término que hemos hablado también de la perfección. Y en este término de la perfección, pues tenemos hermanos que piensan que podemos ser perfectos ya, hay otros que piensan que no podemos ser perfectos ya. Jesús dice que nos perfecciona. Está muy relacionado con el tema de la santificación, de la adopción, del arrepentimiento, de todos los términos que hemos hablado anteriormente. Está muy relacionado y yo creo que es la cúspide o la culminación un poco, ¿no? de todos ellos, esa perfección cristiana. ¿Podemos hablar un poquito acerca de esa perfección partiendo del Antiguo Testamento? Sí, claro. De hecho, como venimos hablando, empieza con la justificación, ¿no? El arrepentimiento, la conciliación, y llegamos a la santificación, que es el proceso en el que nosotros caminamos con Dios y Él nos va transformando. Y lo que sigue es la perfección. Y de ahí sigue la glorificación, pero no lo vamos a abordar hoy. Pero la perfección es... Eso ya cuando Jesús venga. de la glorificación es cuando Jesús venga.
La perfección en el Antiguo Testamento, como preguntabas, Esther, tiene esa idea de algo que ya está maduro, algo que está completo, que está lleno, que está entero. Y en el Nuevo Testamento se conecta con la palabra teleios, que también tiene la misma connotación. Y algo curioso es que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le llama perfectos a humanos imperfectos. Ujú. Se describe como perfectos. Por Ujú. ejemplo, a Noé, a Abraham y a Job. Entonces, esto nos da la idea de que la perfección no quiere decir impecabilidad, no quiere Ujú. decir que Que no haya fallos. no haya fallos o errores, sino que es una condición en la que yo estoy delante de Dios. Dios me considera perfecto. El apóstol Pablo también, cuando habla sobre este tema, habla de que ya no seamos niños espirituales, sino que seamos perfectos, seamos maduros, ¿no? Es como un estado en el que tú comprendes todo el plan de salvación, en el que reconoces qué es lo que ha hecho Dios por ti, que estás viviendo una vida de santificación y que, como decíamos antes, estás seguro de que el Señor te va a salvar, pero no por lo que tú hagas, ni por lo que tú te consideres, sino por lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Ujú. Este término me hace pensar en dos cosas. Por un lado, en el Nuevo Testamento me hace pensar en los héroes de la fe Ujú. de Hebreos 11. Ujú. Y héroes de la Sí, fe, sí. me salen héroes de la fe como Sansón, que dices, pues no sé, qué clase de héroe de la fe, ¿sabes? Sí, sí. No Sí, sí, sí. lo veo. David, que dices, bueno, sí, pero no. Sí, pero O sea, también por momentos. por momentos metió la pata de vez en cuando de manera bastante importante. Entonces, ciertamente no puede ser una perfección como nosotros entendemos la perfección. O sea, ahí hay algo que chirría, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, tenemos a Enoc, que caminó con Dios, ¿no? Y debía ser bastante perfecto porque Dios se lo llevó con él. Sí, sí, sí. Entonces, claro, era perfecto de perfección, de que ya no peco más. Y, claro, todo esto hace que tengamos dudas, que tengamos un problema ahí conceptual importante, ¿no? De si entendemos la perfección como un estado de impecabilidad o si entendemos la perfección como un camino, porque para mí es muy importante el tema de Enoc, y Enoc caminó con Dios, ¿no? Como un camino, la perfección como un camino, un caminar con Dios. ¿Podría ser la perfección un caminar con Dios más que un estado? Sí, sí, claro, totalmente. De hecho, para entender mejor me gustaría citar a Edward Happenstall, y él hace una separación de la palabra perfección y la palabra perfeccionismo. Ujú. Y por ejemplo, él dice, perfeccionismo es la enseñanza que afirma que es posible para el hombre alcanzar y mantener en esta vida la perfección moral y espiritual. Por consiguiente, el perfeccionismo interpreta la perfección como un estado ideal en el que el pecado ya no existe y todo se halla en completa armonía con Dios. La perfección, por el contrario, es considerada como un término relativo usado para describir el desarrollo del cristiano y su paso progresivo del pecado a la rectitud, la virtud o la justicia. El cristiano se encuentra en el camino de la perfección sin pecado hacia el estado original en que fue creado por Dios. En ninguna parte la Biblia equipara la perfección con la impecabilidad. Es lo que Yo creo que dice. queda clarísimo ahí. Sí, perfeccionismo y perfección, ¿no? Ujú. Perfeccionismo sería como pensar que ya no habrá pecado, y eso no es lo que dice la Biblia. Y perfección es como un camino, ¿no? Un proceso, proceso hacia la rectitud, hacia la virtud, hacia la justicia. Y yo creo que en ese proceso estamos muchos de nosotros. Sí, yo creo que eso también es un poco la clave de lo que hablábamos antes, ¿no? De que hay muchas personas, y dejarme que me incluya, porque a veces me pasa también que idealizamos demasiado las cosas y caemos en el perfeccionismo. Y ese perfeccionismo nos hace, pues, no vivir con paz, ¿sabes? No vivir con paz porque vemos que fallamos, que caemos y no nos sentimos perfectos de esa forma, ¿no? Y puede hacernos estar viviendo siempre con la sensación de que ay, no alcanzo y mi vida no es como debería, y es muy frustrante y muy triste vivir así. Ujú. Yo no Sí. creo para nada que ese sea No. el deseo de Dios para los cristianos. Y es que también el perfeccionismo se puede llevar a otras esferas, no solamente a
a la religión, sino a Sí. cómo haces un trabajo, A la pareja. a la pareja. Sí, sí. Y cuando tú tienes expectativas tan altas y no las encuentras o las alcanzas, te frustras. Entonces, la Biblia no habla de eso, sino de un proceso, un camino de crecimiento. Y justo nos comentábamos, ¿no?, antes sobre Pablo, que en Filipenses 3, del 12 al 15, él habla que ya es perfecto. Dice, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. O sea, dice, no es que ya sea perfecto. No dice, soy perfecto, sí. y Pero estoy en el camino. Y después, más adelante, dice, así que todos los que somos perfectos, No, Pablo, ¿por qué? Con lo bien que ibas. esto mismo sintamos, ¿no? Es como que Pablo dice, no es que ya sea perfecto, no es que ya lo haya alcanzado, yo prosigo. Pero después dice, todos los que somos perfectos. O sea, es un ya, pero todavía no, que se utiliza mucho en la teología. Es un proceso en el cual no lo somos, pero ya lo somos. Pero Estamos en el ello. camino, sí. Es un estar en ello, ¿no? Es un estar en ello. Y tiene mucho peligro el creerse perfecto. O sea, es Sí, muy sí, peligroso sí. creerse perfecto, porque de hecho, aquellos que dicen que no tienen pecado, dice la Biblia, son mentirosos y necesitan el perdón de Dios. O sea, realmente, aquel texto que dice, aquel que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? Ujú. Cuidado, o sea, no somos perfectos en Cristo. El único perfecto del mundo es Jesús. Porque si nosotros fuéramos perfectos, no necesitamos a Jesús. Ujú. Y entonces Claro. no necesitamos un Salvador y tenemos un problema. Y si nosotros pudiésemos ser perfectos, cualquiera de nosotros pudiese haber pagado el precio del pecado, Claro. lo que exigía. Sí. En la definición, antes comentabas también que está asociado con la palabra maduro, ¿no? Cuando algo es Ujú. maduro, es Sí, sí, sí. completo. Y me venía a la mente pues un fruto de un árbol, ¿no?, que ya está listo para ser recogido y para comerse. Eso no implica que ese fruto no tenga ninguna picadita o que visualmente sea, ¿sabes?, que no tenga fallo, digamos, Ujú. Sí, sí, sino sí. que está listo para el propósito que tiene, es Claro. útil. Y nosotros también podemos ser perfectos, yo creo, cuando, aunque tengamos errores, aunque tengamos fallos e imperfecciones, cuando somos útiles para la causa de Dios y cuando permitimos que Él actúe en nosotros, ¿no?, en ese camino de santificación que hablábamos. Sí, sí. Y me quedo con ese caminar con Dios. Caminar con Dios. Relación, ¿no? Del principio. Y Y ahora viene la parte... ¿Me vas a decir algo acerca de eso? sí, y también quería mencionar un poco sobre el Edén. O sea, antes de que Adán y Eva entraran o sea, cayeran en pecado, ¿podemos decir que ellos ya eran perfectos? Eran perfectos porque caminaban con Dios y no había pecado, entonces sí, eran perfectos. Sí, sí. Y algo que estuve estudiando y leyendo es que también Dios, así como nos creó con la capacidad de procrear, la capacidad de ser creativos, de amar, también Él implantó en nosotros la perfectibilidad. A ver, explica eso. Es Ese palabra. Es decir, que tenemos la capacidad de ir creciendo en perfección o perfeccionarnos. Entonces, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos también tenían la perfectibilidad. Ellos podían seguir siendo más perfectos de lo que ya eran, porque con Dios no hay límites. Y cuando nosotros estemos en el cielo o en la tierra nueva, no es que va a parar el proceso de caminar o de aprendizaje o de seguir creciendo, sino que seguiremos. Entonces, dentro de nosotros, Dios también implantó la perfectibilidad, es decir, el hecho de perfeccionarnos, de crecer, de que nuestra mente se desarrolle. De hecho, se dice que utilizamos del cerebro creo que el 1%, no sé cuánta capacidad. Madre mía. Entonces, ¿te imaginas o os imagináis cuánto Dios quiere hacer en nosotros? Quiere llevarnos a un estado, a un ideal hermoso. Y ahí entra lo que ibas a decir tú, Esther. Es que esta es la parte que más me ha gustado de... Todo el programa es interesante y por supuestísimo todo es válido, pero hay una parte que a mí me llena y me hace sentir muy feliz. El amor como clave de la perfección cristiana.
porque conozco cristianos que piensan que la clave de la perfección cristiana es el legalismo, ¿no? Y a ver, entenderme, porque siempre hay una lucha ahí, como entre la fe y las obras, también hay una lucha aquí entre el amor y el legalismo y la ley, ¿no? Seguir la ley. Pero el amor es la clave de la perfección, porque si realmente conseguimos amar, realmente conseguiremos también guardar la ley y demás, ¿no? Y como cristianos yo creo, tengo la sensación, de verdad, de que si consiguiéramos entender esto y todos buscáramos amar como Jesús amaba, la iglesia sería un lugar diferente, el mundo sería un lugar diferente, ¿no? Ujú. Cuando Jesús se va, le dice a sus discípulos que amen como Él amó, ¿no? Os dejo este mandamiento, que améis como yo os he amado, ¿no? No dice, oye, que guardéis los mandamientos, acordaros. Esto por supuesto, pero más allá de eso, lo más importante, lo que os hará guardar los mandamientos bien, lo que os hará no robar, no matar, lo que os hará amar a Dios más, lo que os hará guardar el sábado bien, lo que os hará es amar de verdad, ¿no? Y esto somos unos cabezaduras que nos cuesta tanto entender que no sé. Sí, es que es ley al final de cuentas, porque amar es guardar la ley. Ujú. Cuando le preguntan, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al final, sí estamos guardando la ley, pero lo estamos guardando de la manera correcta, Eso amando. es. Ujú. Y el mandamiento más importante es el amor. El amor es el camino por el cual obra la fe. Y está implícito en los 10 mandamientos, Sí, en sí. todos y cada uno de los 10 mandamientos. Sí. Así es. El amor está allí. Amar a tu prójimo del quinto al 10º y amar a Dios del 1 al 4. Ujú. Es amor, es amor. Entonces, Dios quiere llevarnos a la perfección a través de la práctica del amor, a través de tenerlo a Él en nuestro interior, porque Él es amor. Y cuando nosotros tenemos amor y cuando medimos toda nuestra vida con este filtro, estas gafas del amor, las cosas cambian en nuestra vida. Somos capaces de no criticar al hermano que es legalista, Ujú. somos capaces de respetar, somos capaces de aceptar, de reconocer, de ser humildes, Ser paciencia, de ser tan- paciencia. tantas de- cosas, ¿no? el amor lo hace todo. Y yo creo que cuando una persona tiene amor, puede decir que está maduro, está completo, está lleno y es perfecto. Ujú. Eso me parece un broche increíble para el programa de hoy. Sí. Bueno, pues ojalá podamos ser maduros, podamos ser perfectos y podamos amar sobre todo a Dios y amar a los demás de verdad. Que no vayamos con la Biblia dándole en la cabeza a la gente, ¿no? Sí. Sino que vayamos amando a los demás y que quieran conocer al Señor por ese amor, ¿no? Amén. Nos hemos alargado un poco en el tiempo hoy, pero yo creo que lo merecía. Yo por lo menos he disfrutado. Sí, he yo disfrutado también. Estaba así un mucho. poco muchísimo. ansiosa y Héctor me decía, tranquila. Sí. Bueno, pues esperamos que nuestros amigos oyentes hayan disfrutado como nosotros, que hayáis disfrutado como nosotros, que estéis felices con el programa de hoy, que os haya gustado, que lo hayáis sentido pues en vuestro corazón y que ya sabéis que si queréis saber más, que si tenéis inquietudes, que si tenéis dudas, que si queréis contactar con nosotros y contarnos algo, pues nada, nos va a hacer más felices, ¿verdad, chicos? Que tenerles Así ahí, es, sí. conocerles. Menos pedir Escribirnos. dinero, pueden escribir para cualquier cosa. Pues Claro ya que sabéis, sí. en la descripción del podcast está nuestro email, está el WhatsApp y el WhatsApp del programa y esperamos que nos escribáis ahí y poder, pues eso, estaremos encantados de atenderos. Cualquier duda, cualquier consulta o simplemente un saludo o un cariño, de verdad que nos hace mucha ilusión conoceros y saber Así que es, estáis ahí. sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Ya sabéis que os esperamos el próximo día aquí en Conocerles Todo.